Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a esta nueva clase de Literatura y Estudios Culturales por la Universidad Pedagógica. Eh, bueno, como ustedes ya deben estar terminando sus exámenes, les quiero comentar que van a tener tiempo hasta toda la noche de este día, viernes 13 de mayo, para entregar sus respectivos exámenes. Me lo pueden ir adjuntando vía mail a través de su casilla. Entonces, como sabíamos que hoy teníamos la entrega del parcial, evidentemente estamos obligados a hacer esta clase y este encuentro sincrónico sobre una pequeña introducción de lo que va a ser la clase sincrónica del viernes 20 de mayo. Bueno, en primera instancia me gustaría hacer un recorrido de los textos que tenemos que leer y que reflexionar en torno a lo que venimos discutiendo. Ya vamos a estar haciendo como una suerte de balance entre la unidad número 3 y la unidad número 4, y ya voy a dejar ahí las lecturas disponibles, y además voy a presentar una película por la cual vamos a reflexionar esta transición que tiene la materia entre, bueno, los modelos teoréticos y toda la cuestión de la intelectualidad europea que vimos en las unidades anteriores, cómo esa discusión se traslada básicamente a América Latina y qué pasa con el concepto de cultura y también los estudios culturales dentro del contexto latinoamericano a partir de, bueno, todo el siglo XX. Primera instancia, vamos a repasar los documentos que tenemos que leer para la clase de la semana que viene. Voy a compartir pantalla. Y ahí tenemos. Bueno, en primer lugar tenemos este librito, ¿sí?, que forma ya parte de la unidad número 3 y que es justamente una de las últimas, digamos, versiones, uno de los últimos libros y publicaciones de, bueno, de uno de los pensadores de los estudios culturales más recientes y contemporáneamente más reconocidos, como es Terry Eagleton. Vamos a leer la idea de la cultura y sobre todo nos interesa la segunda parte de ese título, o sea, su subtítulo, una mirada política sobre los conflictos culturales. Vamos a ver que en el caso de Latinoamérica es necesaria una mirada política sobre la conflictividad cultural que en nuestros casos se manifiestan y se expresan dentro de lo que es la propia literatura y narrativa argentina, que básicamente va a ser nuestro tema del ensayo final eh, cuando se termine la cursada. Entonces, en este sentido, vamos a tratar de interpretar la conflictividad cultural y las composiciones sociales de la cultura en Terry Eagleton, obviamente con una base europea, pero que también está pensando ya en una cultura o en un contexto más globalizado. En este sentido, es de muy importante lectura, y nosotros vamos a tener que leer de la 11 a la 83, ¿sí? Va a ser una lectura apacible, ¿sí? No vamos a tener que estar tan preocupados por los detalles, sino más bien lo que hoy en día la cultura ocupa o ejerce dentro de una comunidad. ¿Por qué es conflictiva y por qué necesariamente necesitamos estudiarla de alguna manera en nuestra región de origen, que es justamente nuestra segunda eh, referencia bibliográfica que tenemos que leer para la clase que viene, ¿sí?, para el encuentro sincrónico del 20 de mayo. En primera instancia, eh, el texto de la introducción del libro de estudios culturales de Catherine Walsh, donde básicamente en este texto, eh, que creo que va hasta la página 20 o 22, de la 12 a la 22, básicamente tenemos preguntas clave, preguntas que sí o sí nos tenemos que plantear nosotros y nosotras desde la perspectiva de donde vivimos, desde Latinoamérica, en el abordaje de la literatura y también de los estudios culturales. Entonces me parece que es muy importante que nosotros y nosotras leamos las preguntas que Catherine Walsh hace
en la introducción de este libro de estudios culturales latinoamericanos, para después pegarle una mirada, una leída a un textito de Alberto Flores Malagón, que va hasta la página 161, 162, de la 154 a la 162, sobre cómo se complementan la historia y los estudios culturales. O también en complicidad con la propia literatura. ¿Cómo podemos interpretar textos literarios como signos, rastros o huellas de un pasado cultural y cómo pueden convergerse con la historia, ¿sí? Con la empiria, podríamos decir? Es un interesante texto que nos puede llegar a servir justamente para el ensayo final. ¿Cómo hacemos y promovemos dentro de nuestros ensayos una interpretación de ciertos textos literarios en torno al problema latinoamericano, que es justamente lo que nos vamos a ocupar desde la unidad 4 en adelante, ¿no? Cuando ya terminamos con esta presentación más heteróclita y multiforme de lo que son los paradigmas de las ciencias sociales clásicos y tradicionales, ¿no? En torno fundamentalmente al estructuralismo y al materialismo histórico en una primera parte y cultural en una segunda parte. Es muy interesante leer estos tres textos en función también de la clara premisa conflictiva y marxista que nosotros empezamos a ver con Williams hacia una sociología de la cultura. En este sentido, estas tres lecturas van a estar acompañadas de, para mí, lo fundamental para la clase que viene, que es una película que se llama Queimada, de Giulio Pontecorvo, digamos, un director italiano, donde actúa Marlon Brando y otras celebridades de aquella época, ¿no? De la cinematografía de los 70, que bueno, básicamente se trata de cómo se da el proceso de colonización americana y qué procesos de mestizaje también implica dentro de nuestro propio territorio. Es una película muy importante que nos abre también la discusión acerca de la colonización y la descolonización, que es un tema que ya veníamos pateando hace mucho y que de alguna manera tenía que nacer urgentemente. Así que nada, les deseo un buen fin de semana. Tienen esas lecturas que yo le acabo de nombrar y también la película, que es lo más importante, de Giulio Pontecorvo, llamada Queimada. Tanto los textos como la película la voy a enviar en el mail, así la pueden acceder tranquilamente y bueno, la semana que viene nos estaremos encontrando con un encuentro a partir de Zoom eh, a las 18 horas los viernes, como a las 17, perdón, los viernes. eh, y bueno, ya seguramente les comunicaré algunas sorpresitas más y cómo seguimos de acá en adelante. Así que también recuerden que pueden entregar el parcial durante toda la noche del viernes y cualquier cosita, por favor, me escriben al mail. Un gran abrazo, buen fin de semana y nos estamos viendo.